El cambio climático representa un desafío y una oportunidad para potenciar la transferencia y la innovación con base científica o tecnológica para el manejo de nuestros recursos y sistemas naturales, que son el sustento agroalimentario de la población. La pandemia nos permitió mostrar cómo la ciencia permite enfrentar y resolver problemas concretos de las personas, nuestra sociedad y del país como un todo. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde es una política de largo plazo que busca desarrollar una nueva industria para Chile. Chile y el mundo tienen grandes desafíos. Por esa razón estamos trabajando para formar las mejores científicas y científicos para el país. La ciencia nos cambia y mejora la vida. Acompáñanos a conocer el trabajo que iniciamos este año con nuestros estudiantes. En el eje curricular del Ciencia 2030 intervenimos desde el pregrado para formar profesionales capaces de comunicar el conocimiento, colaborando en equipos diversos y resolviendo problemas complejos. Fomentamos además la innovación, el emprendimiento y la creación de empresas de base científico-tecnológica. Porque para avanzar hacia el desarrollo necesitamos de todos los talentos, nuestro primer hito ha sido la creación del cupo de mujeres para las carreras de licenciatura en matemáticas, física, estadística y astrofísica. Buscamos articular y facilitar los procesos de transferencia de los resultados de investigación, fomentando el diálogo de la universidad con la industria y el Estado. Trabajamos en forma conjunta con la industria y el sector público para formar capital humano con competencias en innovación e investigación y así ser profesionales que aporten al desarrollo del país con soluciones sólidas fruto de la investigación. Con Ciencia 2030 fortalecemos la formación de capital humano avanzado diverso, que sea capaz de resolver problemas complejos y al mismo tiempo que pueda identificar y aprovechar oportunidades de desarrollo. Se requiere capital humano avanzado para poder resolver los problemas complejos y aprovechar las oportunidades de desarrollo que hoy día nos impone el país, que nos impone el mundo. Nosotros necesitamos este capital que sea capaz de abordar la investigación y el desarrollo de forma estratégica para poder avanzar hacia la innovación que nuestro país requiere, la transferencia tecnológica y ser finalmente partícipes del mundo del emprendimiento. Esta es la ruta de la ciencia en los C. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quería contarles que para nosotros como Vicerrectoría Académica, la formación integral, desarrollando una serie de habilidades que tienen que ver con la investigación, la innovación, el emprendimiento, la vinculación con la sociedad, son fundamentales y marcan el camino en la ruta de la ciencia. Valorar que la generación de conocimiento y el desarrollo de la ciencia trasciende los laboratorios. Esa es la meta de la ruta de la ciencia, con la cual esperamos aportar al bienestar de las personas y del medio ambiente. Ante todo, quiero agradecer la invitación de la Universidad Católica. Y saludar a las autoridades presentes, al vicerrector Buchón, a los decanos de las facultades que forman el programa Ciencia 2030 de la Universidad Católica, a las autoridades académicas y también a Patricia Muñoz, directiva de ANID, aquí presente. Tal como planteó Isabel, quiero compartir con ustedes algunas ideas en relación a las políticas de innovación basadas en el desarrollo de la ciencia. Cómo podemos abordar el desafío de que el desarrollo científico y los buenos desempeños que el país tiene, que Isabel mencionó en materia de producción científica, también los podamos trasladar
desafío innovador a la contribución de una economía cada vez más innovadora. Voy a hacer una breve presentación en la cual quiero compartir con ustedes algunas reflexiones relativas a el contexto actual, que creo que nos plantea un escenario particularmente desafiante en materia de cómo transitar de la ciencia hacia el impacto de la innovación y por lo tanto una mayor prosperidad compartida y también una sostenibilidad de nuestro desarrollo. Voy a plantear una posible taxonomía de brechas en nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que de alguna manera alimentan atributos deseables de la política de innovación, y voy a cerrar también contándoles de manera lo más sintética posible cuáles son los énfasis de la gestión de Corfo en esta materia para el periodo de la actual administración 2022-2026. Entonces, en primer lugar, hacernos cargo del escenario global. Indudablemente estamos viviendo un escenario particular, somos testigos desde hace varios años ya de una nueva revolución tecnológica. La historia nos muestra que más o menos cada 50 años se producen cambios importantes, cambios trascendentales en materia de escenarios tecnológicos que alteran la economía, alteran los circuitos productivos, comerciales, incluso geopolíticos y la vida de las personas. Y en el caso actual, desde hace algunos años, estamos viviendo una combinación de tecnologías o de escenarios disruptivos. Por un lado, determinado por lo que hemos llamado la industria 4.0 o la transformación digital masiva que surge o se desencadena a partir de la masificación de Internet de las cosas. Y por otro lado, estamos viviendo todo lo que significa los cambios que son desencadenados a partir del fenómeno del cambio climático y cómo nos tenemos que mover hacia escenarios de sostenibilidad planetaria determinados por la descarbonización. Esto va acompañado de tendencias quizás secundarias, pero que también alteran importantemente la vida de las personas, alteran nuestro escenario y plantean desafíos para el conocimiento, para la ciencia y también para el desarrollo tecnológico en temas como alimentación, experiencias personales, conductas de las personas, el tema de las redes sociales y la gobernabilidad, que también lo vimos en nuestro país, son elementos de contexto que hacen bastante particular con una serie de incertidumbres en el escenario actual, pero también con una serie de desafíos y oportunidades. Concentrándonos en el tema de la transformación digital, nos damos cuenta que 4 familias de cambios tecnológicos determinadas por Internet de las Cosas, ciencia de datos, automatización robótica avanzada, y un poco en la convergencia de estas, el desarrollo de la inteligencia artificial, generan en perspectivas, de acuerdo a lo que plantea UNCTAD en su último informe de tecnología e innovación, una proyección de valor económico simplemente asociado a la transacción directa de estas tecnologías, impresionante en términos de los valores, que son varias veces el producto de una economía como la chilena, por ejemplo, al año, y además en el número de patentes de invención que van desencadenando. Esto indudablemente tiene consecuencias en materia de la transformación en procesos, productos y servicios, en el trabajo y en la empleabilidad futura, en la reconfiguración, la arquitectura de las cadenas de valor y también en los modos de vida, los sistemas de aprendizaje, los servicios de salud, el comercio, la relación entre el Estado y la ciudadanía, obviamente que se ven influenciados por estos cambios tecnológicos y se ven desafiados también por estos cambios tecnológicos. Además, 2 consideraciones a propósito del escenario, por un lado, de lo que significan las revoluciones tecnológicas en una perspectiva histórica y por otro lado del escenario post-pandemia que también como sociedad estamos viviendo. En términos históricos, las revoluciones tecnológicas nos muestran un escenario que es particularmente desafiante para economías que estamos en desarrollo. En general, lo que ha ocurrido en las revoluciones tecnológicas precedentes, la primera revolución industrial, la era de la máquina de vapor, la electricidad, la irrupción del automóvil y después la irrupción de las TIC en los principios de los 70, lo que ha mostrado es que la brecha entre países ricos y países, economías periféricas, se ha ensanchado. Es decir, no son revoluciones que han ayudado a hacer converger la riqueza en el mundo. Por el contrario, ha significado que los países que tienen mayores posibilidades de aprovechar este escenario han podido avanzar a mucho mayor ritmo y por lo tanto se han distanciado de las economías periféricas.
¿Quiénes han sido la excepción? Bueno, las economías que han podido dar saltos, que han logrado anticiparse y generar saltos cualitativos importantes en sus matrices productivas, en la complejidad de su economía y sobre todo en la relación entre sus sistemas de conocimiento, de ciencia, tecnología e innovación y su matriz económica, como por ejemplo los países del sudeste asiático durante la revolución industrial precedente asociada a las tecnologías de información y comunicación. Y por lo tanto aspiramos a que países como el nuestro puedan aprovechar el actual escenario de cambios tecnológicos para también poder dar un salto y acercarse mucho más hacia las economías de mayor prosperidad. Por otro lado, la pandemia nos deja también una situación bastante compleja en materia de heterogeneidad. Las brechas de productividad entre las economías más desarrolladas y las menos desarrolladas se han ensanchado en este periodo de pandemia, se han profundizado. Y esto tiene que ver porque, entre otras cosas, la economía se ha virtualizado y quienes han podido aprovechar estas herramientas digitales han podido mantener y mejorar su desempeño en materia de productividad, no así las economías menos preparadas. Probablemente en Chile nos encontremos en un escenario intermedio en este sentido, pero como vemos un doble desafío. Por un lado, aprovechar a nuestro favor este escenario de cambio tecnológico, que históricamente los países en desarrollo no lo han hecho, y por otro lado también revertir, ¿no es cierto?, la tendencia de una pérdida relativa de productividad en el escenario de pandemia, producto de las condiciones de confinamiento, los shocks de oferta y demanda que ha significado la pandemia, etc. Por lo tanto, es un desafío importante. ¿Y qué tenemos que hacer como país? Bueno, poner todo el esfuerzo en que nuestros sistemas, ¿no es cierto?, de conocimiento, de ciencia, tecnología e innovación se pongan al servicio de los desafíos productivos y las oportunidades de desarrollo económico que el país puede enfrentar. Por otro lado, para seguir colocando desafíos y no colocando un blueprint idealista de lo que significa esta transformación industrial en materia de transformación digital, lo que estamos viendo es que nuevamente los desarrollos tecnológicos asociados a la actual ola, ¿no es cierto?, de cambios en la industria 4.0 se concentran en muy pocas economías. El 90% de las patentes y el 70% de los valores de exportación están concentrados en 10 países, de acuerdo al último informe de desarrollo industrial de ONUDI. Por lo tanto, nuevamente vemos que se tiende a concentrar entre quienes, aquellas economías, aquellos países que tienen mayores posibilidades, ¿no es cierto?, de valorizar estos cambios tecnológicos, pero es importante considerar también que existe la oportunidad que se presenta en torno a ciertos nichos. Por ejemplo, en Chile, el nicho de los segmentos asociados a nuestras ventajas competitivas y nuestras ventajas comparativas naturales, vinculándolos a estos desarrollos tecnológicos, pueden ser nichos donde podemos ser players particularmente competitivos. Por ejemplo, pensar en la minería inteligente como un área en donde Chile debería sostener un liderazgo y que ha sido un poco la tendencia y donde sabemos que ha habido una integración muy importante entre desarrollos científicos, tecnológicos y desarrollos innovadores en los últimos años, pero todavía queda un enorme campo por avanzar. Paul Romer, Premio Nobel de Economía del 2018, ya lo dice, una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de nuestros países es que podamos integrar los esfuerzos innovadores de científicos, de investigadores, pero también de emprendedores en función de desafíos que ayudan a generar prosperidad. Y por otro lado, la misma pandemia nos mostró cómo la ciencia se pudo acercar a desafíos muy inmediatos que planteaba la sociedad. Aquí tenemos el caso del ICI, por ejemplo, que como ustedes saben es un instituto científico que tiene apoyo de ANID, ¿no es cierto? Y que participan académicos de las universidades católicas de Chile, de Concepción, y que ha mostrado cómo durante la pandemia fueron capaces de desarrollar modelaciones muy importantes en materia epidemiológica, pero también en materia de movilidad, en materia de recuperación de espacio, en materia de optimización de turnos médicos en torno a otros desafíos. Por lo tanto, ahí vemos cómo la pandemia nos mostró claramente cómo es una buena inversión y es necesario que los países tengan capacidades científicas para hacer frente a estos desafíos. Sin embargo, sería bastante miope decir que nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está particularmente preparado
o tiene fortalezas totalmente ganadas en materia de lo que significa este escenario. Todavía tenemos que avanzar fuertemente en dimensiones habilitantes, aún tenemos que mejorar nuestros indicadores de investigación y desarrollo en relación al producto, de inversión en investigación y desarrollo, particularmente en el sector privado, de avanzar desde la producción científica hacia otros indicadores que se acercan más ya a el desarrollo de innovaciones. Y esto implica también mejorar nuestro sistema en materia de conexiones y sinergias. Hemos desarrollado, en base a políticas que han tenido bastante continuidad, bastante estabilidad en el tiempo, hemos sido capaces de desarrollar capacidades científicas y tecnológicas. Sin embargo, el esfuerzo en materia de su articulación y de conexión probablemente no ha estado al mismo nivel. Y es hora de balancear eso, y es hora de promover, incentivar el desarrollo de alianzas, de conexiones que permitan integrar de mejor manera nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por otro lado, también es muy importante estar preparado frente a estos cambios de entorno. Para nuestros países no es indiferente el entorno que vivimos y por lo tanto hay una parte importante, evidentemente no toda, pero una parte importante de la actividad científica que puede generar una gran contribución para pararnos de mejor manera a estos cambios, como mostrábamos en las slides precedentes. Y por otro lado, también para hacer frente a un desafío que es muy importante, que es el de transición justa al nuevo escenario. Por ejemplo, la sostenibilidad energética nos plantea un desafío de transición importantísimo. Tenemos una ley de marco de cambio climático que ya está vigente, que plantea metas bastante exigentes a todos los sectores económicos. Sin embargo, sabemos que la transición justa no está ganada. Es muy probable que la transición hacia esos escenarios también plantee diferenciaciones en función de las capacidades y las posibilidades de los distintos segmentos de acercarse. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, evidente, es la electromovilidad. Por lo tanto, también el sistema de ciencia, tecnología e innovación está llamado a contribuir a que los procesos de cambio y de adaptación a este nuevo escenario transiten por escenarios de transición justa. Dentro de estas brechas, hay elementos donde la política pública debería incidir. En particular, para efectos de las brechas habilitantes, evidentemente lo que la política pública busca es que se genere una dinámica virtuosa entre inversión, entre empleo y entre prosperidad de una sociedad. Y hay elementos claros en el rol público y en las políticas públicas en materia de regulación, en materia de bienes públicos o bienes críticos habilitantes, y en materia de facilitación de procesos como la complejidad y la diversificación de nuestra economía. Sabemos que la complejidad económica es el mejor predictor que tenemos de la posibilidad de una economía de crecer con sostenibilidad a futuro. La productividad, donde tenemos brechas importantes que cubrir, y la inclusión y la sostenibilidad, que son elementos necesarios para también nuestro crecimiento y prosperidad futuro. Economistas como Mariana Mazzucato, economistas como Ricardo Hausmann o Paul Krugman han sido claros en materia de identificar formas de avanzar en estos roles que son claves y cómo ellos no son contradictorios con un desarrollo saludable, también mirando las tendencias, mirando los mercados, pero que necesariamente requieren de estas inversiones que tienen un componente público importante. Por otro lado, Enquist nos hace mención a que las políticas de innovación necesariamente tienen que ser holísticas, porque la innovación es un proceso sistémico y, como veíamos, incluye elementos de conexión. Y es por eso que no pueden quedar afuera dimensiones como el capital humano, la investigación y desarrollo, las políticas activas de demanda, por ejemplo, compras públicas innovadoras, que es un área de demanda que la mayoría de los países, digamos, de política, que la mayoría de los países desarrollados utilizan muy activamente y que en Chile hemos sido muy tímidos en utilizar, y muchas veces las compras públicas innovadoras son carriles muy importantes para desarrollar transformaciones importantes. Lo estamos viendo ahora y lo voy a ver más adelante en la agenda de hidrógeno verde, atracción de inversiones, entre otros elementos. Esto nos lleva a que el rol de las políticas públicas tiene que tener un correlato con capacidades institucionales, y estas capacidades tienen que tener componentes de especialización, pero también tienen que tener componentes de complementariedad. Esta es una matriz que desarrolló la gente del BID hace algunos años, mostrando cómo los distintos componentes de estas políticas holísticas de innovación normalmente tienen correlatos institucionales que no son los mismos por una necesidad de especialización. Y así lo hemos visto en el país, donde tenemos a la ANID, por un lado, generando los esfuerzos en materia de
capacidades, capital humano avanzado, capacidades científicas, desarrollo científico y tecnológico, y por otro lado Corfo, que es la agencia de desarrollo económico que promueve la innovación en sus distintas expresiones y el emprendimiento dinámico. Entonces, por ejemplo, y esto es una, digamos, una recreación de una presentación de la NIC de centros tecnológicos, de la cual me hago cargo absolutamente, uno podría pensar que en esta matriz de centros, que han sido inversiones importantes que el país ha hecho en materia de capacidad científica y tecnológica en las últimas décadas, podríamos decir, en los últimos 10, 15, 20 años, nosotros tenemos un rol que es complementario a las dos agencias. Por un lado, desde lo que en literatura se le denomina el science push, desde la oferta científica del conocimiento, donde es clave que la NIC facilite que estos institutos puedan desarrollar capacidades permanentes y cada vez con mayor impacto en materia de actividad científica y también impacto de esa actividad científica. Y por otro lado, la agencia como Corfo en materia de el demand pool, es decir, cómo también se puede dar respuesta a desafíos relevantes gracias a estas capacidades. No es, si se fijan, una división vertical, sino que es una diagonal, porque ambos elementos siempre están presentes, quizás en distinta proporción, según la naturaleza de estos centros, y probablemente sus capacidades, sus fortalezas también se van diferenciando en esa lógica. En el caso de Corfo, y con esto ya voy dando cierre a la presentación, durante la actual administración, con nuestro vicepresidente José Miguel Benavente, hemos identificado los 3 pilares que tienen que marcar la gestión 2022-2026. Un primer pilar corresponde al financiamiento para el desarrollo, donde la idea es avanzar en algo que la Corfo ha venido haciendo fuertemente en las últimas décadas, que es desarrollar mercados financieros y ganar profundidad en mercados financieros. Quizás un ejemplo reciente de eso fue el capital de riesgo, que era una industria prácticamente inexistente en el país hace 15 años, y ahora probablemente a nivel per cápita debemos ser la economía latinoamericana con una mayor intensidad en materia de oferta de capital de riesgo. Este capital de riesgo ha sido muy importante, por ejemplo, para el desarrollo temprano de emprendimientos que después han ido internacionalizándose, convirtiéndose en empresas de gran desarrollo, en unicornios en muchos casos, alcanzando una gran valorización y presencia internacional. Lo nuevo, yo diría que está dado por el concepto de banca de desarrollo. Hay proyectos que normalmente vienen de un desarrollo científico importante, que han podido transitar hacia un empaquetamiento tecnológico y una capacidad productiva que incluso en muchos casos ya están teniendo resultados de mercado, pero que para escalar necesitan un nivel de inversión que no es compatible con lo que la industria del capital de riesgo está dispuesta a invertir, especialmente porque en estos casos se requieren horizontes de desarrollo que son mayores. En el típico caso, horizontes de recuperación del capital, me refiero. Típico caso de los pilotajes en minería, del desarrollo, por ejemplo, del escalamiento de soluciones acuícolas o también agroalimentarias, donde se requiere de capital paciente. Esto no se trata de entregar subsidios, es una banca, presta dinero, estamos hablando de dar crédito, pero un banco privado normalmente no va a entrar en proyectos tan específicos con una recuperación de capital tan lenta y que requieren un nivel de inversión tan importante. Estamos hablando de por lo menos 10, 20 millones de dólares para poder avanzar en este tipo de proyectos, pero que significan un gran aporte a la diversificación y sofisticación de nuestra matriz productiva a partir justamente de la aplicación de conocimiento especializado. El capital de riesgo tampoco va a entrar, por lo tanto se requiere esta institucionalidad que todos los países desarrollados tienen, que son las bancas de desarrollo. Actualmente Chile lo que hace es que trabaja con bancas de desarrollo multilaterales, como el Banco Mundial, el BID o la CAF, pero esos bancos trabajan con los estados, no con proyectos privados, salvo sus ramas privadas que tienen un impacto más bien acotado en nuestro país. Entonces, esto es un primer desafío de nuestra gestión. En materia de emprendimiento, innovación y fomento, la idea es dar continuidad y probablemente avanzar mucho más en descentralizar muchos de estos instrumentos, que puedan ser un real apoyo al desarrollo de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, donde tal vez el sello de esta gestión es la mirada ecosistémica. Es decir, lo que yo comentaba de fomentar las conexiones, las articulaciones, las sinergias
de manera que estas capacidades que muchas veces se desarrollan, especialmente a nivel territorial, no tengan que emigrar de esos territorios por falta de apoyos en materia de servicios, tanto financieros como no financieros, o alianzas tecnológicas, comerciales, logísticas. Por lo tanto, el avance es no solo hacia la descentralización, sino también a que esta descentralización se haga cargo de esta noción que nos plantea ENQUIS de políticas holísticas de innovación. Y en tercer lugar, lo que hemos llamado la nueva política industrial, se diferencia de la política industrial antigua de los años 60, ¿no es cierto?, 50, en donde lo que hacían las naciones era elegir sectores y definir sectores, o después también durante el periodo de los clústeres también había mucho foco en elegir sectores. Ahora la idea, en lugar de picking winners en sectores, es picking missions. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como país para avanzar hacia el desarrollo? Y Chile ya hace varios años optó por un camino que es el camino de la descarbonización. Chile es uno de los primeros países en contar con una ley que plantea políticas activas y metas muy claras en materia de carbono neutralidad. Eso nos diferencia y nos pone una misión muy importante que tiene que ser abordada a través del desarrollo de capacidades y a través de cómo estas misiones se traducen en retos y en soluciones que son sistémicas y que son a la escala que requiere ese desafío. Por eso es que la banca de desarrollo es un concepto tan importante que esperamos incubar en Corfo, pero que después a través de un proyecto de ley va a dar origen a una institución diferente. Con esto ya voy cerrando. Dos ejemplos simplemente: los programas tecnológicos para abordar los desafíos del cambio climático, una convocatoria que acabamos de cerrar, donde justamente lo que hacemos es buscar alianzas entre capacidades científicas y capacidades productivas para abordar, ¿no es cierto?, los distintos desafíos que plantea el cambio climático en algunos sectores de nuestra economía, y que vamos a seguir ampliando a nuevos sectores, incluyéndonos en esta lógica. Y por otro lado, lo que ha sido el desarrollo del Comité Corfo para el desarrollo de la industria de hidrógeno verde en Chile, que se hace cargo de múltiples desafíos públicos en materia de ordenamiento territorial, de regulación medioambiental, de desafíos tecnológicos, de la capacidad de incorporar contenido local en este desarrollo, de facilitación de inversiones, de diplomacia tecnológica, entre otros aspectos que hay que considerar. Y esto en la lógica de una estrategia que por lo demás se planteó en la administración anterior y que nosotros recogemos y proseguimos, que establece estos tres grandes hitos. Primero, cómo avanzamos en la descarbonización por la demanda local de energía, y ahí las compras públicas en empresas como ENAC son particularmente importantes para partir. Cómo ampliamos esta capacidad, ¿no es cierto?, de producción de hidrógeno verde sobre la base de energías renovables, en la reconversión de nuestra matriz energética en los segmentos del aparato productivo, la industria más importante del aparato productivo, y cómo esto nos lleva a construir, gracias a las condiciones muy favorables que el país tiene en producción de energía renovable y por ende de hidrógeno verde, en ser una plataforma de exportación neta de energía, de hidrógeno verde y derivado a los distintos mercados internacionales. Con estos dos ejemplos quiero un poco dar un sello más concreto a estos énfasis que he planteado en la política de innovación, y bueno, dejo hasta aquí la presentación. Les agradezco y por supuesto muy abierto a las preguntas que ustedes estimen conveniente hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiéramos agradecer a Claudio Maggi por su interesante presentación. Este es nuestro primer invitado. Claudio Maggi es gerente de Asuntos Estratégicos de Corfo, quien nos habló sobre la importancia de iniciativas que promueven estos aspectos y relacionados con las políticas públicas. Continuando, mencionar que Chile destaca como un actor importante en el desarrollo de vacunas, contando con investigación científica validada por pares internacionales y con impacto demostrable a través de publicaciones científicas en revistas revisadas por comités editoriales especializados. La doctora Susan Bueno, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas y directora científica de la vacuna Coronavac en Chile, nos contará acerca de la importante labor desarrollada durante la pandemia para poder disponer de una vacuna contra el coronavirus, un círculo virtuoso donde participó la academia, la empresa privada y el Estado. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a presentar
justamente aspectos fundamentales del trabajo y la actividad científica que desarrollan las universidades y que fueron clave en el proceso de encontrar soluciones para poder enfrentar la pandemia de COVID-19. Y justamente uno de los aspectos importantes y que ha tenido una gran relevancia a nivel específicamente de nuestro país y de otros países los cuales han sido beneficiados por la investigación científica que se ha hecho en Chile, fue la gesta científica que fue responsable de vacunas para COVID y el aporte que hizo la UC desde la ciencia. Como se dijo anteriormente, yo soy Susan Bueno, profesora titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora científica de los estudios científicos clínicos para la vacuna CoronaVac en Chile. Primero, comentarles cómo nace toda esta, capacidad y todo este interés de poder aportar desde la ciencia a un problema de salud tan importante como fue la pandemia y sigue siendo la pandemia de COVID-19. Principalmente dentro de la Facultad de Ciencias Biológicas, estudiamos el impacto de las enfermedades infecciosas en la humanidad y considerando que la humanidad se ha visto afectada durante toda su historia por múltiples pandemias y múltiples problemas de salud que han generado grandes impactos, como por ejemplo la peste negra en el siglo XIV o la epidemia del cólera, todo causado por microorganismos infecciosos, y a través de la aparición de estas enfermedades permanentemente y su investigación, por supuesto, se han logrado generar aplicaciones que han sido fundamentales para controlar estas enfermedades, como por ejemplo identificar que estas son causadas por agentes infecciosos que se pueden controlar a través de medidas de higiene, que son una de las más importantes para poder prevenir y, por supuesto, terminar los contagios y las cadenas de transmisión con microorganismos, pero también fundamental y especialmente para, en algunos casos, erradicar enfermedades infecciosas, la generación de productos como los antibióticos, los fármacos, las vacunas, que han permitido que las enfermedades infecciosas puedan ser controladas. Y de hecho, durante el siglo XX y justamente antes de la aparición de esta pandemia causada por el coronavirus o el SARS-CoV-2, una de las principales causas de muerte a nivel mundial eran enfermedades crónicas. Ya no era como al principio del siglo XX, que eran las enfermedades infecciosas. En este gráfico se ve que las enfermedades infecciosas son uno de los, digamos de alguna manera, la causa, aproximadamente la cuarta causa de muerte en el siglo XVII, o sea, en el año 2017. Sin embargo, esta situación se revirtió en el año 2020 y siempre están estas amenazas de aparición de enfermedades infecciosas como por ejemplo el ébola o algunos brotes de algunos virus que son muy peligrosos que se concentran en algunos países o en algunas localidades y siempre tenemos la duda y el temor de que se puedan diseminar. Y a partir de esta problemática de salud, justamente la Organización Mundial de la Salud ha impulsado a la comunidad científica mundial a realizar investigación científica para prevenir y eliminar las enfermedades prevenibles por microorganismos que causan muertes por neumonía y diarrea en los niños alrededor del mundo. Y esta es una de las principales motivaciones que dentro de nuestro grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas hemos abordado por muchos años. Y esta investigación básica, basada en la curiosidad, por supuesto, en entender cómo funcionan estas enfermedades infecciosas, han sido siempre conducidas con una misión social, porque justamente estas enfermedades tienen un enorme impacto en nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Normalmente, antes de la pandemia, por supuesto, siempre estuvimos enfocados en el estudio de infecciones que causan enfermedades como infecciones gastrointestinales, infecciones causadas por virus y bacterias a nivel del tracto respiratorio, que han permitido generar investigación que es de alta relevancia a nivel internacional, que nosotros, los científicos, la comunicamos a través de publicaciones científicas revisadas por pares y que justamente a nivel de la academia y de la investigación científica en Chile es uno de los medidores y los indicadores de producción.
Sin embargo, esta investigación científica que se ve en los títulos de estos artículos científicos tienen una misión importante para que se transfiera a la población y pueda convertirse en soluciones cuando ocurren problemas de salud tan importantes como lo que vimos con la pandemia de coronavirus. Esta investigación y esta, digamos, de alguna manera, transferencia de la información científica a la sociedad no sería posible si no existieran las iniciativas a partir de las universidades y también entidades y, digamos, iniciativas que permiten que se concentren y se genere una sinergia de capacidades científicas, como por ejemplo, yo les puedo indicar al Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, al cual pertenezco, también al Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico-Molecular, en la cual también yo soy investigadora, y hemos podido generar grupos de investigadores que colaboramos en conjunto de diferentes universidades para avanzar hacia la frontera del conocimiento en la ciencia y en la disciplina de la inmunología y la inmunoterapia, que nos permite formar una cantidad muy importante de científicos jóvenes y de esta manera ir creando capacidades en nuestro país. Y esto lo hemos venido haciendo por los últimos 10 a 15 años. Entonces, como ejemplos de este trabajo científico en conjunto, colaborativo, multidisciplinario, nos han permitido generar algunas aplicaciones desde la universidad, como por ejemplo el desarrollo de vacunas, como una de las vacunas más avanzadas que existen para el virus respiratorio sincicial, que ha pasado por etapas clínicas, que les voy a contar un poquito más adelante, y también métodos de diagnóstico que están en etapas muy cercanas a la transferencia para virus respiratorio y que han nacido todo desde la investigación científica, y esto ha sido, por supuesto, un camino muy largo y que ha sido fundamental para enfrentarnos a un nuevo desafío como fue el caso del coronavirus. En la Facultad de Ciencias Biológicas, me voy a centrar un poco en lo que hemos hecho en el desarrollo de vacunas. Somos 3 laboratorios de inmunología molecular biomédica, patogénesis microbiana y virus y inflamación, que trabajamos en varios virus respiratorios, y uno de ellos es el virus respiratorio sincicial, que es un virus que causa infecciones en los niños pequeños y que hoy en día aún no existe una vacuna aprobada para su uso. Esta investigación básica que hemos hecho a partir de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, por supuesto con el apoyo del el sector público, las fuentes de financiamiento gubernamentales, aportes privados, el apoyo de la universidad, nos han permitido, por supuesto, generar una vacuna que actualmente fue la primera vacuna en Chile que ha sido evaluada en una fase clínica 1, y que nos ha permitido evaluar la seguridad y la capacidad de inducir una respuesta inmune en población chilena de un producto generado 100% por la ciencia chilena. Entonces, este trabajo que nosotros realizamos en 3 laboratorios en conjunto con el doctor Alexis Calergi y el doctor Pablo González, nos llevó, por supuesto, a movernos a la frontera de, digamos, de la ciencia y la transferencia para que esta vacuna pueda llegar a la población. Y en ese trabajo y en esa, digamos, misión, nosotros participamos en el Congreso Mundial de Inmunología, en donde presentamos nuestros resultados en Beijing, y tuvimos la oportunidad de contactarnos con investigadores, en este caso en Beijing, pero lo hemos hecho a través de todo el mundo, que trabajan en el desarrollo de vacunas y han permitido mover estas vacunas para que logren llegar a la población. Entonces, a partir de la ciencia básica, hemos transitado por un camino desde la universidad para poder llegar a un producto que permita prevenir una enfermedad y que sea un bien público y de beneficio para toda nuestra sociedad. Y en este proceso de mover esta vacuna hacia la sociedad es donde aparece el coronavirus en diciembre del 2019. En este caso, este virus tuvo la característica de ser un virus nuevo, causar una pandemia, diseminarse muy rápido por todo el planeta, produciendo una sobrecarga a nivel, digamos, de los servicios de salud y también a nivel, una disrupción a nivel de toda la sociedad. Logrando entonces que en el siglo XXI, en el año 2020, una enfermedad infecciosa logre ser nuevamente la principal causa de muerte en la población mundial. Y nuevamente
aplicamos estos conocimientos que hemos tenido y hemos aprendido en la historia, digamos, de las enfermedades infecciosas, que las medidas de control, la aplicación de medidas de higiene, el desarrollo de vacunas y de fármacos han sido muy importantes para el control de esta enfermedad. Entonces, este es un virus, es un nuevo coronavirus que tiene, por supuesto, múltiples factores que le permiten causar estas enfermedades, y como toda enfermedad infecciosa, dentro de una población nos encontramos con personas que se enfrentan al virus y no presentan ningún síntoma, por lo tanto son casos asintomáticos, personas que se enferman, pero que cursan una enfermedad que es autolimitada y que la pueden superar sin atención médica, pero tenemos estos casos que son los casos severos y los casos críticos, que producen un gran problema a nivel de los sistemas de salud, por supuesto, un gran estrés a nivel de toda la sociedad, y que en el caso de una pandemia, donde toda la humanidad es susceptible, estos casos, que en general son los menos, se convierten en una gran carga a nivel de los sistemas de salud y un gran problema. Por supuesto, a medida que esta enfermedad se fue desarrollando, fuimos conociendo cómo funcionaba, por qué causaba enfermedad tan grave en algunas personas, y por lo tanto sabíamos que una vacuna era una solución para esta enfermedad infecciosa. Y prontamente, cuando se inició la pandemia, nuestro grupo de investigación y nuestro grupo colaborativo de 3 profesores y 3 laboratorios a nivel de la Facultad de Ciencias Biológicas, con el apoyo, por supuesto, de la facultad, de la universidad, empezamos a trabajar en esta idea y en este proyecto de generar también una vacuna contra este virus. Y esto fue muy natural, porque ya contábamos con las capacidades, con digamos, con las personas formadas, con la infraestructura, y por supuesto yo creo que es muy importante también contar con el apoyo de la institución, que cree en lo que uno hace, confía en las capacidades de su investigador, y por lo tanto facilita el desarrollo y pone a disposición sus digamos, capacidades de todo tipo para que esto se concrete. Con el apoyo de la universidad, la Fundación COPEQC y el Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, comenzamos a desarrollar vacunas contra el coronavirus. Y les quiero recordar algo muy importante, y que yo creo que uno de los aspectos que me gusta resaltar es que pasó la pandemia y estamos como rápidamente tratando de reincorporarnos en una vida normal, pero recordemos que estas investigaciones se estaban haciendo en una situación bastante particular, en donde teníamos una cuarentena, en donde había restricción de movimiento, era muy difícil a nivel de todo nuestro país y especialmente en nuestra universidad poder mantener funcionando un sistema de investigación, un laboratorio, muy pocas personas trabajando, por supuesto, por lo que implicaba esta pandemia, y en nuestro laboratorio con muy pocos investigadores que, por supuesto, con su gran compromiso, investigadores jóvenes capacitados, en laboratorios prácticamente vacíos, pudieron trabajar y poner todo su entusiasmo con un grupo muy importante de personas trabajando de manera remota para sacar adelante esta investigación. Por lo tanto, esto es muy destacable y muy valorable de nuestra, digamos, capacidad científica y el gran talento que hay en nuestra juventud. Y justamente en digamos, colaboración con los actores internacionales, con las redes de contacto, y el ser conocido por múltiples, digamos, instancias de investigadores y industrias y centros de investigación internacionales del trabajo que se hacía en Chile en el virus respiratorio sincicial en la Universidad Católica. Fuimos contactados, por supuesto, por Sinovac, que ya habíamos visitado en Beijing en el 2019, para poder trabajar en conjunto en esta vacuna contra el coronavirus, que correspondía a una vacuna inactivada, que generaron Sinovac investigación científica, publicada también en artículos científicos de muy alto impacto, con la capacidad de esta vacuna de poder inducir una respuesta inmune potencialmente protectora contra este virus. Y fuimos invitados a participar en los estudios científico-clínicos para poder evaluar esta vacuna en personas en un estudio científico-clínico fase 3. Y es aquí donde viene el gran desafío.
Por supuesto, nosotros invitados a colaborar con las capacidades científicas que contamos en ese minuto, que sabemos trabajar en vacunas, tenemos una infraestructura y tenemos una red de colaboración importante para realizarlo, en donde tuvimos el apoyo de la Universidad Católica, equipos multidisciplinarios de ciencias biológicas, Facultad de Medicina, Facultad de Química y Farmacia, y por supuesto con no solamente el apoyo del desarrollo científico, sino que también todos los aspectos que tienen que ver con la Vicerrectoría de Investigación, asuntos jurídicos, transferencia y desarrollo. Por lo tanto, hubo un trabajo mancomunado para que este aporte desde la universidad al desarrollo de un estudio científico clínico para esta vacuna se concretara en un periodo en donde existía una situación de cuarentena en nuestro país y que lo hacía todo aún más difícil. La Universidad Católica con Sinovac firmó un acuerdo de colaboración, primero un Memorandum of Understanding, para llevar a cabo estos estudios clínicos fase 3 en Chile, y esto por supuesto se hizo con una ceremonia en donde firmamos un acuerdo en el que Chile aportaba con los estudios científicos clínicos fase 3 y de resultar positivos los resultados de estos estudios, el acuerdo aseguraba dosis de esta vacuna para la población chilena de manera prioritaria, en altas cantidades y a un precio preferencial. Este privilegio que logró la Universidad Católica a través de este estudio científico clínico fue traspasado 100% al gobierno del Ministerio de Salud para poder beneficiarse del acceso a esta vacuna. Por supuesto, esta colaboración y este trabajo de investigación y este trabajo científico mancomunado también involucró la colaboración con múltiples universidades a partir de una iniciativa justamente desarrollada en nuestra universidad, por nuestro equipo de investigación. Se generó el consorcio científico para evaluar vacunas y terapias contra COVID-19, que involucraba múltiples universidades y centros de investigación y centros clínicos, que nos permitió entonces implementar estos estudios científicos clínicos en Santiago y en otras regiones para poder evaluar vacunas contra COVID-19. Por supuesto, durante la pandemia había múltiples posibilidades de desarrollar o de desarrollo de vacunas, y que felizmente nuestro país participó en varias de ellas, por supuesto siendo una de las muy importantes la colaboración que generamos con Sinovac. Esto tampoco hubiese sido posible si no se hubiese constituido y se hubiese contado con el apoyo gubernamental para poder obtener los fondos, por supuesto, para hacer estos estudios y realizar, por supuesto, y tener un contacto permanente en términos de los resultados que se estaban teniendo para tomar decisiones apropiadas en términos a la aplicación de vacunas en nuestro país. Y también es muy importante también destacar que el apoyo privado fue fundamental para que esto ocurriera. En el estudio científico clínico para CoronaVac, el apoyo de la CPC fue fundamental para poder ejecutar estos estudios clínicos, y también el apoyo de Sinovac, justamente no solamente en el desarrollo de estos estudios científicos clínicos, sino que después de ver el desarrollo y el trabajo que realizamos, Sinovac ha realizado uno de los aportes, digamos, en vacunas por, digamos, un poco la seducción de la ciencia chilena a grandes productores de vacunas, que hoy en día, como voy a mostrar más adelante, se ha concretado en iniciativas tan importantes como la implementación de una planta de producción de vacunas en Chile. Nosotros, a partir de todo este trabajo, realizamos en noviembre del 2020 el lanzamiento del primer estudio científico clínico en adultos para evaluar la vacuna CoronaVac en Chile, en 8 centros clínicos, y generamos investigación científica que fue fundamental para que esta vacuna fuera aprobada por el ISP el 20 de enero del 2021 y que permitió implementar tempranamente esta campaña de vacunación que benefició inicialmente, recordemos, el 3 de febrero a la población adulta mayor, y también permitió entregar de primera fuente, a través de la investigación que se estaba haciendo en la Universidad Católica, la seguridad de esta vacuna en la población chilena, y además cómo nuestra población nacional respondía en términos de inmunidad a esta vacuna.
Yo creo que este ha sido uno de los hitos que me gusta mucho destacar, porque nosotros como país, la política que habíamos decidido es importar las vacunas de fuera basados en los estudios que se generan en otras poblaciones, en otros países, y a partir de eso aplicar estas vacunas a nuestra población, lo que es muy bueno y positivo, pero yo considero que es fundamental que este tipo de productos puedan, por supuesto, ser generados en Chile, pero también ser evaluados en nuestra población chilena y nuestros resultados evaluar cómo nuestra propia población responde a este tipo de fármacos o productos biomédicos como son las vacunas. Fue un momento muy interesante de poder estar en contacto permanentemente a nivel de la comunicación a la comunidad, transmitir los resultados que teníamos, permanentemente estar en contacto con los ministerios de salud, de ciencia, para contar lo que estábamos haciendo, cómo íbamos avanzando, nuestros resultados positivos y por supuesto también estos siendo considerados por las agencias regulatorias. Este estudio científico creció, se fueron incorporando más personas, porque justamente el éxito de este primer estudio clínico nos llevó a, y justamente Sinovac también nos invitó a participar en este estudio científico clínico para evaluar la vacuna Coronavac en niños. Y obviamente se sumaron varias más personas de otras universidades, pediatras, científicos, químicos farmacéuticos, armando cada vez un grupo multidisciplinario más grande para lanzar este estudio científico clínico pediátrico en septiembre del año 2021. Y justamente también los resultados obtenidos en esta investigación permitieron que, o aportaron a que esta vacuna Coronavac pueda ser aprobada para su uso primero en menores desde los 6 años de edad, en septiembre del 2021, y posteriormente en niños menores de 5 años, desde los 3 años en adelante, el 25 de noviembre del año 2021. Nuevamente permitiendo la implementación de una campaña de vacunación, siendo pioneros a nivel del mundo en la aplicación de vacunas para niños para proteger a nuestra población. Y también fuimos invitados a presentar nuestros resultados en Anvisa, en colaboración, para colaborar con el Instituto Butantan, que estaba presentando esta vacuna Coronavac para ser aprobada en su población infantil en Brasil, lo que también felizmente concluyó con la aprobación de esta vacuna en los niños de 6 a 17 años en Brasil. Obviamente esto es muy satisfactorio de ver traducidos todos los esfuerzos que se hicieron a nivel de la universidad, a nivel científico, de todas las personas que han colaborado en esto, en un bien, digamos, común y un bien mayor para la población. Esto, por supuesto, ha generado múltiples publicaciones científicas que han sido destacadas y reconocidas por entidades tan importantes como la Organización Mundial de la Salud. Y esta información, por supuesto, al ser disponible para toda la comunidad científica, a nivel mundial todos se pueden beneficiar, pero lo más importante es que estos títulos en los papers logre traducirse en un producto que beneficie a todas las personas que lo necesitan. Esto, por supuesto, genera un gran impacto en la comunidad. Esta llegada temprana de estas gran cantidad de dosis de vacuna, convirtiéndonos en uno de los países que implementó una de las campañas de vacunación más rápidas y exitosas inicialmente a nivel mundial. El contacto y la comunicación directa con el gobierno y la distribución de esta vacuna por todo el país, sumando también otras capacidades muy importantes en nuestro país, como los APS y también en los sistemas de vacunación y digamos, el interés y la disponibilidad de nuestra población para aceptar las vacunas y poder lograr hoy en día un porcentaje de la población sobre el 90% vacunadas con alguna de las vacunas disponibles para prevenir el coronavirus. Como les comento, creo que es uno de los aspectos más satisfactorios de este trabajo, de ver que personas de la comunidad se benefician de la ciencia chilena. Como les comentaba, también no solamente es nuestro país y nuestra población se beneficia, múltiples países, y también atraemos investigadores y de alguna manera capacidades internacionales a Chile para que podamos seguir avanzando en aspectos tan importantes como el desarrollo de vacunas en nuestro país, contra las próximas pandemias que se vienen, yo diría, a la vuelta de la esquina. Ya prácticamente cada semana aparece un microorganismo emergente nuevo,
y con situaciones tan complejas como cambio climático, posiblemente esto se va a repetir mucho más. Esto ha permitido entonces que se logre digamos, se concrete la creación de plantas productoras de vacunas, específicamente de Sinovac en Quilicura, en Santiago, en nuestro país, para la producción de vacunas tanto a nivel nacional que beneficie a nuestra región. Y hace muy poco participamos en ya la primera piedra que se puso en esta planta, en donde participamos, por supuesto, como investigadores, la universidad, y lo que me gusta mucho también es que nuestros investigadores que partieron haciendo la investigación también se están incorporando en otras universidades y haciendo crecer la ciencia en esta disciplina en nuestro país. Quiero terminar agradeciendo, por supuesto, a todos nuestros colaboradores nacionales e internacionales, las fuentes de financiamiento, la universidad, por supuesto, que ser una universidad sólida y teniendo el apoyo fue fundamental para que este proyecto funcione y logre lo que logramos, al Instituto Millennium de Inmunología e Inmunoterapia, y por supuesto a todas las personas, todo este gran capital, todo este gran talento científico, clínico, joven que tenemos en nuestro país. Así que muchas gracias. Quisiéramos comentar ahora, presentar a nuestra siguiente expositora, a Carolina Echenique. Ella es exalumna de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, fundadora de TIC Foods, quien nos contará su historia de emprendimiento de base científico-tecnológica. Hola, gracias a todos, gracias Isabel, gracias a la universidad por la invitación, a todos los decanos y vicerrectores presentes, a Claudio, a la Susan, muy buena, muy interesante Susan, entretenido, Claudio también, qué rico poder ver el aporte que se hace a la ciencia de distintos aspectos, ¿cierto? Así que nada, pues me toca última, así que voy a tratar de no hacerlo largo, sino que contar el callo. A mí me toca un aspecto distinto, me toca un aspecto que habla de la empresa, ¿cierto? Del otro lado de la cara de la ciencia, donde también es entretenido poder aplicar, ¿cierto? Distintos aspectos de lo que todos conocemos como ciencia, como innovación. Así que a través de este emprendimiento que llevo 12 años ya tratando de revolucionar el mercado de snacks en Chile y en otras partes del mundo, quiero contarles un poco la experiencia que me ha tocado vivir en distintos ámbitos. Bueno, me imagino que han probado las TICAs. TICA ya es una familia bastante grande de innovación, tenemos distintas líneas. Partió con TICA Patagonia, que era un snack completamente natural a partir de tubérculos chilenos. Por primera vez se usaban papas y distintas vegetales, ¿cierto?, propios de nuestra tierra y que nunca habían sido usados industrialmente. Para contarles un poquito, vamos a hablar de una reevolución o una evolución mirada de otra forma en esta industria alimenticia, que si nos remontamos hace 12 años, no tiene nada que ver con hoy día. 12 años atrás estábamos recién como empezando a entender ciertos conceptos de lo que significaba la alimentación más consciente, de los aditivos que nosotros usábamos y estábamos acostumbrados en la industria de alimentos. Nosotros partimos entonces con este como snack TICA Patagonia, donde hablamos por primera vez de snacks 100% reales, donde teníamos solo ingredientes únicos y completamente nativos y naturales, naturales de verdad, porque hoy día también tenemos muy manoseados distintos conceptos, ¿cierto?, de lo que es natural realmente, y también hicimos todo un vuelco en distintas cosas. La revolución venía no solo por el interior, ¿cierto?, que venía con estos ingredientes únicos, diferentes, con colores propios, naturales de la naturaleza, a la redundancia, sino que también los vestimos bien. Nosotros acostumbrados durante más de 60 años, ¿cierto?, a comer papas amarillas, llenas de aceite, llenas de sales o saborizantes que no tenían necesariamente nada natural, también fuimos capaces de vestirlos bien. ¿Por qué vestirlos bien? Porque era importante mostrar que atrás de un producto, atrás de un concepto, había también una innovación en el sentido de cómo relacionarse con el consumidor. Sabíamos que éramos una empresa nacional, muy chiquitita, formada por mí y en el fondo, y después un socio muy joven también como emprendedor. Y teníamos que ser capaces de conversar directamente
con el consumidor final en la góndola. No teníamos grandes capacidades de hacer inversiones en marketing, por lo tanto era clave poder como plasmar en un envase lo que queríamos comunicar de lo que había dentro. Así que por primera vez salimos de las bolsas amarillas típicas de la góndola de snacks, si se lo pueden imaginar, y aparece Tika con un zipper, con un abre fácil, con un doy pack, que es esta bolsita que se para sola, ¿cierto? En colores mate, y ya venía distinto y producía una atracción directa con la gente. Bueno, usamos el marketing súper poderoso, que era el boca a boca, y cambiamos paradigmas, además, cambiamos paradigmas, el concepto de que hablamos de alimentos sin gluten, de que era 100% natural, de que era vegano, de que no usábamos soya en el aceite, no usábamos aceite de palma, sino que íbamos a conceptos mucho más básicos, mucho más estructurales dentro de una alimentación que en Chile todavía no había esta revolución y no entendíamos bien, y empezaron a venir de otras partes y otras cosas y empezamos a llenarnos de mayor información. Bueno, lo más entretenido es que indignamos a los innombrables. Yo le digo innombrable a toda la gran competencia. ¿Por qué los indignamos? Porque nunca vieron la posibilidad que a través de un poco de innovación, de creatividad, de ciencia. Bueno, yo también tengo que decir que yo estuve en la Facultad de Biología, así que está el decano. Estuve 3 años estudiando biología. Así que pasé por todas las químicas y todas las cosas ahí en la universidad. Y al indignar a la industria que generalmente está compuesta, como todos sabemos, de multinacionales grandes, ¿cierto? Fue entretenido también porque nos dimos cuenta que la capacidad de crear, la capacidad de innovar y de gestar cosas distintas es impensable donde uno puede llegar. Y nos colamos por un resquicio chiquitito y logramos entonces competir contra estos monstruos gigantes en una industria completamente abarcada y dominada durante mucho tiempo por ellos. Así que esta revolución de Tika parte como una evolución, siento yo, más que una revolución, sino que evolucionamos a querer buscar nuevos conceptos de alimentación, de preservar cosas distintas de nuestra naturaleza, propias de nuestro Chile, ¿cierto? Que al final es un patrimonio que lo tenemos como inculcado y enterrado en nuestras tierras. Yo como agrónoma no puedo dejar de decirlo, para mí tener un sentido y una conexión con el campo, con el agro y con preservar variedades que nunca habían sido usadas en la industria de alimentos tenía mucha relevancia y me importaba sobremanera cómo poder llevarla a cabo. Innovamos entonces en muchos sentidos, no solo en este producto nuevo y único, con primera vez con chips de colores y de vegetales que la mayor parte de la población no conocía, sino que además fuimos capaces de inculcarnos en lo que eran nuestras raíces, tratar de rescatar variedades distintas, ¿cierto? De preservar, además tenemos un jardín de papas preciosa en Chiloé con más de 200 variedades que hemos logrado rescatar de las 268 variedades que se conocen. Introdujimos conceptos distintos, empezamos a que la gente se atreviera a leer los ingredientes detrás de los envases de alimentos, empezar a entender que era realmente natural, que si hablábamos de que nosotros nunca íbamos a trabajar con químicos, sino que íbamos a trabajar con ingredientes que todos nosotros podíamos tener en la cocina. Potenciamos además a pequeños agricultores, ahí les voy a hablar un poquito más adelante de ese tema. Nos gustó desde el primer minuto poder inculcar dentro de la cadena productiva y poder relacionar a agricultores chiquititos del agro que no habrían sido nunca capaces de ser proveedores de una empresa grande, y les dábamos las herramientas, la asistencia, la capacitación con agrónomos de planta allá, etcétera. Cambiamos paradigma y eso me encanta contarlo porque creo que hoy día es mucho más obvio encontrar una diversidad grande de alimentos en la góndola, de entender mucho más de lo que se puede hacer, de los ingredientes. Nos pusimos todos más chefs, además después de la pandemia, todos nos creemos mucho más el cuento de creer que podemos revolucionar ciertas cosas y hacer cosas diferentes. Pero también creo que Tika es una empresa muy conectada, que nos gusta fomentar a otros, nos gusta capacitar a otros y también poder dar alas a la creatividad y a la innovación. Así que en ese aspecto, innovar es un pilar estructural dentro de Tika. Para nosotros todas las líneas de productos siguen la misma huella, son productos que son
masivos, de consumo masivo, pero siempre tienen un carácter y un sello único en cuanto a innovación, ya sea por los ingredientes que usamos, por los conceptos, por la forma de producirlos, por la forma de vestirlos, por la naturalidad que tienen y por tratar de descubrir siempre estos ingredientes distintos. Cuando partió TICA hace 12 años, hablábamos de muchas cosas distintas. El emprendimiento era casi como mal mirado. Uno cuando no funcionaba en el sistema actual como de trabajo y de meterse en la rueda, ¿cierto?, laboral, se atrevía a emprender. Había que pedir como perdón por ser emprendedora. Hoy día, claro, el ser emprendedor tiene toda una onda cool y entretenida, pero hace 13, 14 años atrás, cuando yo partí, ¿cierto? TICA ya lleva en el mercado a cumplir 13 años en noviembre, había que conectarte con lo tuyo nomás. Y no sé, acá la Susan, y bueno, y ustedes, varios ya científicos también, esa como gusto que uno tiene cuando encuentra algo que te hace sentido, te libera y te conecta muchas cosas internamente, como son el instinto, la pasión, las cosas que te hacen sentido, ¿cierto? Y esa libertad que te permite crear. Y yo creo que estos fueron 4 puntos clave en lo que fue el emprendimiento de esta revolución de los snacks en Chile. Poder seguir el instinto, la forma de pensar, el sentir que a lo mejor no me enchufaba o no me conectaba con la realidad laboral que ofrecía en ese minuto el mercado, tenía un propósito súper importante en lo que era poder emprender. Y me imagino que acá muchos emprendedores que están oyendo a lo mejor hoy día, o estudiantes o académicos, en algún punto de su vida han tenido esta duda de lo que significa dejar lo convencional, dejar lo estructurado, lo típico que hay que hacer en la vida porque es el camino como más seguro, etc. Y lo que significa saltar a la piscina, y una piscina sin agua muchas veces lo que significa emprender y poder seguir este instinto. Así que hoy día también es importante tener empresas conectadas con muchos ámbitos, porque vivimos todos en un pool, en una biodiversidad, ¿cierto?, donde interactuamos de distintas formas, todos los integrantes de la cadena. Y es importante como empresa y como empresa innovadora que es TICA, saber conectar. Nosotros partimos hace 10 años, vamos con la 11ª temporada, la que parte ahora en octubre, con comunidades vulnerables, tanto en Chiloé primero como después en Temuco. Nunca había existido una alianza comercial de producción agrícola tan exitosa. Hoy día tenemos a más de 600, en el fondo, personas involucradas en este ámbito en Chile. Es súper bonito como empresa poder también conectarse con nuestra gente, con nuestro agro, ¿cierto?, con la gente que vive de sus tierras y que por herencia cultural ha aprendido a cultivar sus tierras, sus papas de colores, como es el caso de Chiloé. Acá están las cuatro mujeres ahí de TIF, con un agrónomo que teníamos en la zona. Ese fue el primer año, una foto muy bonita, y generamos un producto especialmente a partir de ellas, que se llama TICA Chiloé. Bueno, nosotros buscamos entonces y potenciar el crecimiento y buscar formas de capacitar a otros. Para nosotros es un ámbito muy importante dentro de la empresa. Les voy a contar un poquito ahora que hicimos una fundación durante la pandemia, así que queremos seguir innovando en la forma de crear empresas, de conectarnos con nuestra gente desde la góndola hasta el campo. O sea, sentimos que esa conexión y ese pequeño hilo invisible no se puede cortar en ningún punto. Y tanto el consumidor tiene que estar linkeado con el productor del campo y valorar el esfuerzo enorme que se hace en toda esta cadena productiva para lograr generar un resultado entretenido. Ay, no me deja pasar más, que otro. ¿Qué pasó con mi presentación? Ya. Bueno, ahí está. Bueno, potenciar el valor también y el trabajo de agricultores que estaba diciendo es importante, buscar nuevas formas de trabajo y también a través del emprender, a través del generar empleo, hoy día somos más de 400 personas directamente linkeadas a la empresa. No hemos nunca querido cortar este cordel, como decía antes, invisible, de motivar a jóvenes a través de charlas, de prácticas, de servicio país.
donde las tratamos de empapar con lo que es la riqueza de cultivar y ser como responsables de alimentar al mundo. Eso también creo que es muy importante hoy día como mensaje a los jóvenes, los agricultores, los agrónomos, todos los científicos linkeados a la alimentación. Tenemos una responsabilidad muy grande de poder generar recursos para poder seguir alimentando con cosas naturales a la humanidad. Así que hay un mensaje entretenido de preservación, ¿cierto? Acá está una foto de este jardín de papas que les decía, los tenemos en Chiloé, en una isla que se llama Lemuy, y es un lugar así como icónico, donde preservamos genéticamente y hacemos limpieza de todas estas variedades preciosas que tenemos como tesoros de nuestro patrimonio chileno. Así que para nosotros sentir que podemos contribuir a preservar este patrimonio es importante. Y todo tiene un propósito y un sentido, así como hablábamos antes que el emprendedor se conecta con ciertos íconos, ¿cierto? Con su libertad, con su pasión, con su intuición. Acá también hay un propósito como empresa y eso también nos linkea mucho por algo simpática, empática, ética, auténtica, acuática, termina con tica. Y siempre hemos querido como empresa tener como un valor atrás de sentirnos una empresa que está conectada, que es transparente, que tiene una empatía y una cercanía con nuestro Chile y con nuestros consumidores. Así que en esa forma queremos contagiar hoy día a lo mejor alumnos que están ahí oyendo esto hoy día y poder algún día, si son empresarios, si son científicos, poder no separar las cosas, creerse súper conectados con su área científica, con su área comercial, ¿cierto? Que puede ser el tener una empresa, con su área creadora, innovadora, que es generar algo nuevo y que irrumpe en un mercado cual sea el que se esté irrumpiendo. Así que nosotros, como somos la primera empresa que creamos además durante la pandemia esta fundación que se llama Cooperatica, es súper entretenido. Llevamos ya todo este año desarrollando productos en función de esto. El 1% de la venta de nuestros productos se van a apoyar a comunidades vulnerables y a proyectos de conservación en Chile. Así que estamos súper linkeados con hacer cosas entretenidas. Ahora está medio difícil el mercado, así que estamos como tratando de ver cómo solucionar ciertas variables y ciertas cosas para seguir potenciando este 1%. Pero este 1% hoy día se transforma en un impacto súper positivo dentro de las comunidades. Queremos llevarlo a que otras empresas se animen a empezar a donar el 1% en distintos proyectos, ya sea de sustentabilidad o de comunidades vulnerables. Hoy día tenemos el Tica Agro, que es esto que contaba de estas comunidades que viven de la tierra y que es su principal ingreso como familia. En general tratamos de buscar mujeres vulnerables que ellas son sus como full mantenedoras de su hogar. Tenemos hoy día este vivero Tica que es precioso, que estamos potenciando y desarrollando un segundo oficio en mujeres de la comunidad de Dalcagua en Chiloé, donde les estamos enseñando a ser viveristas, así que rescatando el patrimonio de nuestros bosques nativos y después vamos a regenerar bosques que están totalmente erosionado en el mismo Chiloé. Ese es el primer proyecto, o sea, el segundo proyecto que ya está activo dentro de este Cooperatica. Estamos con un proyecto entretenido de reciclaje dentro también de Chiloé. Así que ahí espero contarles más adelante en qué vamos. Y Innovatica, que también es algo interno, como les decía yo, donde la empresa se conecta con su entorno y ha sido siempre así. No es un tema que muchas veces las empresas lo crean para poder tener un marketing entretenido de contar. Nosotros ya llevamos 11 años con este proyecto, prácticamente el mismo año en que aparece Tica en el mercado, ya existía esta como comunión con las comunidades y con el planeta. Así que bueno, eso es lo que yo hoy día les quería contar. Este es el vivero Tica, esas son las primeras 4 viveristas que están partiendo en Dalcahue, ya estamos construyendo los viveros, estamos avanzando. Y nada, pues llena de energía, llena de esperanza, llena de que podemos construir un Chile entre todos con innovación, con ciencia, con capacidades, con energías renovables
Y nada, pues encantada aquí, el que necesite algún día, tenga alguna idea, yo siempre estoy disponible para poder ayudar a otros empresarios, otros emprendedores y otros innovadores, porque me encanta sentirme también como que somos innovadores. Así que gracias por la invitación a todos y bueno, y sigamos conectados y creando un Chile innovador. Agradecemos a Carolina Echeñique por su exposición, que esperamos resuene en los estudiantes aquí conectados, muy inspiradora. Finalizadas las 3 exposiciones, vamos a partir con el conversatorio, con el panel acá presente, y la modalidad es que los panelistas acá en pantalla van a ir haciendo consultas, levantando la mano a los distintos expositores. Para abrir, ha pedido acá el vicerrector Pedro Buchón la palabra. Vicerrector. Muchas gracias, Isabel. Primero que todo, las 3 presentaciones excelentes, muy inspiradoras. Sinceramente le agradezco mucho la generosidad y la preparación para haber podido hacer unas presentaciones tan elocuentes, completas, inspiradoras, motivadoras. Así que muchas gracias, primero que todo. Le quería hacer una pregunta a Claudio, que bueno, fue la primera presentación que nos pone el marco de la agenda de lo que va a ser la Corfo en estos próximos años, que también redundo en que es muy inspiradora. Quería preguntarte brevemente, Claudio, si nos pudieses, entre líneas, tú comentaste que de alguna forma ustedes estaban continuando la estrategia que se había iniciado en alguna medida en el gobierno anterior. Entonces quería, desde tu visión, si puedas comentar la importancia de construir estrategias de largo plazo para poder realmente potenciar la innovación y la transferencia, lo que hemos visto hoy día con tan buenos resultados. Y por otro lado también te quería hacer una pregunta un poquitito más puntual. Me pareció extremadamente interesante la banca del desarrollo y todo lo que quieren, a lo que apunta. Y me quería ir para el otro extremo, en el fondo para las etapas tempranas, y cómo poder seguir promoviendo desde la Corfo iniciativas como las que acaba de comentar Carola, ¿no es cierto?, que necesitan empuje, necesitan apoyo sustantivo por parte del Estado para poder salir adelante. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, vicerrector. Creo que son tremendamente atingentes a la presentación y a lo que estamos haciendo. Y agradezco mucho la primera de ellas. Yo creo que el ejemplo de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde es muy buen ejemplo de políticas que, en la medida que son consistentes en el tiempo y que trascienden las administraciones de turno, pueden llegar a tener un mayor impacto. De hecho, el gobierno del presidente Piñera no solo inició, sino que estableció una primera estrategia de hidrógeno verde. De hecho, la estrategia es formalizada, digamos, y presentada como tal por el Ministerio de Energía, todavía bajo la administración del ministro Llobet, en marzo de este año, y nos entrega una hoja de ruta en la cual además participaron integrantes de perfiles muy diversos, incluido nuestro actual vicepresidente, José Miguel Benavente, en la comisión que asesoró al Ministerio de Energía durante los últimos 3 años en la generación de esta estrategia a partir de la identificación de una oportunidad tan relevante para el país como es el desarrollo de esta industria. Y lo que se hace, que me parece que lo adecuado en estos casos, es asumir esa estrategia, que es un esfuerzo muy valioso, muy importante para darle curso, quizás evaluando algunos ajustes. La estrategia plantea metas que actualmente nos damos cuenta que tienen que ser de todas maneras contenidas en función también de los impactos territoriales que esas metas plantean. Probablemente el plantear 1.800 gigas de potencia en el país, 127 gigas que implica aerogeneradores en más de un 10% de la superficie de la región de Magallanes, es un poco excesivo y genera también una justa preocupación en las comunidades locales, por lo cual eso tenemos que mirarlo con una atención que es lógica, que es el segundo clic necesario de este tipo de estrategias. Pero esto es parte de un esfuerzo continuo, como lo ha sido, por ejemplo, el programa de Ingeniería 2030, como lo ha sido Startup Chile, como lo ha sido este programa de Ciencia 2030, que ha ido avanzando las OTL, los hubs de transferencia tecnológica y otras políticas que en conjunto con ANID
hemos podido desarrollar en el tiempo a través de diversas administraciones. Yo creo que cuando logramos esa consistencia en el tiempo, es cuando mejor nos va. Por lo tanto, es muy importante buscar la convergencia y buscar además como ahora yo estoy nuevamente en Corfo, he estado en varios periodos, digamos, en distintas administraciones, y no nos perdemos en el sentido de que el ecosistema lo formamos todos desde nuestras distintas perspectivas, experiencias y sensibilidades, aportamos y construimos este camino. Por lo tanto, yo creo que es una parte fundamental de cuán robustas son las políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que Chile en general, evidentemente todavía hay espacios de mejora, pero hemos tenido esa capacidad de darle una continuidad en el tiempo y una consistencia en el tiempo a estas políticas. Afortunadamente, nuestras autoridades políticas, el Corfo tiene un directorio, ¿no es cierto?, en el que participan 6 ministros y ministras, Ciencia, Agricultura, Relaciones Exteriores, Hacienda, Desarrollo Social, y lo que sigue Economía. Nuestras autoridades directas son muy claras en ese sentido y respaldan absolutamente esta mirada de consistencia en el tiempo. Y la segunda de las preguntas se refería a... ¿Me la puedes, por favor, refrescar? Porque tengo de perder. Financiamiento de etapas tempranas. Eso. Brevemente, nomás, para dejar de tiempo desarrollo. Totalmente, sí, perdona. Mira, no tendríamos la posibilidad de tener buenos candidatos a proyectos que puedan efectivamente recibir inversión bajo el concepto de banca de desarrollo si no hay proyectos precursores que nos llevan a eso. Por lo tanto, los financiamientos en las fases más tempranas, en jerga, ¿no es cierto?, de madurez tecnológica, los TRL iniciales, los primeros TRL que llevan a validar, ¿no es cierto?, conceptos y desarrollos científicos, a avanzar hacia disclosures que nos permiten tener desarrollos propietarios o desarrollos que tienen potencial impacto en la sociedad, avanzar hacia las etapas de prototipado y pilotaje, evidentemente requieren apoyo público. Es muy difícil que eso se haga simplemente desde las propias organizaciones o empresas que están desarrollando esto. El mismo caso de TICA, en su momento también, ha sido parte, ¿no es cierto?, de apoyo público y me parece maravilloso lo que están haciendo en esta vinculación con las comunidades, y también te invito, Carolina, a que sigas ocupando especialmente en ese aspecto los apoyos que te podemos ofrecer desde Corfo, desde FIA, desde ANID, ¿no es cierto?, porque indudablemente tiene un impacto tremendamente positivo. Por lo tanto, es absolutamente necesario desde Corfo un aporte, o por lo menos una decisión que tomamos tempranamente en esta administración, fue retomar la línea de apoyo a la innovación de alta tecnología, que era una línea que se había suspendido básicamente por disponibilidad presupuestaria, pero creemos que no podemos dejar de alimentar ese eslabón, que es el eslabón donde una innovación ya requiere un poco más de apoyo, no está en condiciones de recibir financiamiento ni crediticio, ni de capital de riesgo, porque todavía tiene que quemar algunas etapas de validación, de pilotaje tecnológico para alcanzar a tener potencial de desarrollo de mercado. Entonces, ese continuo que parte en desarrollos tempranos, en las capacidades científicas y tecnológicas que lidera ANID, nuestro ecosistema institucional, pero en toda esta línea de apoyo al emprendimiento dinámico, a la innovación de Corfo y también a la transferencia tecnológica, es un hilo conductor, es una cadena de valor sin la cual es muy difícil tener proyectos que alimenten esta banca nacional de desarrollo, en donde efectivamente lo que vamos a hacer en Corfo es encontrar los mejores proyectos candidatos para operar, para aprender a trabajar cómo se financian esos proyectos en la lógica de una banca nacional de desarrollo en este periodo, que son un par de años en que todavía tiene que promulgarse un proyecto de ley, acordarse, convertirse en ley y crearse una institución. Ese tiempo no lo queremos perder, queremos aprovechar las capacidades que ya podemos disponer desde Corfo para poder pilotear, ¿no es cierto?, este tipo de proyectos. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias a ambos. Decano Ponce, tiene acá también una pregunta. Muchas gracias, Isabel, y por cierto, muchas gracias a nuestros 3 expositores y expositoras que fueron extraordinarios.
y por supuesto gracias al equipo organizador. Yo tengo una pregunta para la profesora Susan Bueno. Usted nos mostró una épica extraordinaria, y eso por supuesto que no es primera vez que lo oye, y usted lo sabe quizás mejor que todos nosotros. Lo que hicieron estos equipos de investigación fue extraordinario, más allá de la ruta de la ciencia, en lo humano. Pero es una épica que además ocurre en un momento extraordinariamente sensible pero grande, una pandemia, una cosa en que estaba toda la humanidad sensible, y se incorpora y se involucra una compañía que tiene varios ceros en su valor de mercado. Entonces, de alguna manera, quizás para la gente que nos está viendo, para los estudiantes, para los investigadores, puede quedar la impresión de que algo tan extraordinario como en lo que ustedes participaron solo puede suceder en momentos así extraordinarios. ¿Usted cree que eso es así? Y en ese sentido, ¿cómo uno podría llevar estos aportes de la ciencia a la sociedad en momentos quizás importantes, pero que no ocurra otra pandemia para tener que hacerlo? ¿Cree que hay mecanismos y que lo que se aprendió ahora se va a poder llevar en momentos más calmos, digamos, en situaciones menos dramáticas? Esa es mi pregunta. Muchas gracias por la pregunta, decano. Excelente pregunta, la verdad, y es la duda que uno siempre se plantea, de que si digamos, este aporte que fue evidenciado justamente a nivel mundial, porque estábamos todos en una situación que afectaba transversalmente a todos los países y a todas las personas a nivel del mundo, va a tener el mismo nivel de interés si es que es una enfermedad que no afecte tan importantemente, no genere un nivel de disrupción tan impresionante como el que tuvo el coronavirus, y tengamos que esperar a la próxima pandemia para que se pueda valorar de alguna manera el aporte científico a este tipo de, digamos, de problemáticas mundiales. Yo creo que justamente uno de los aspectos fundamentales que se demostró durante la pandemia es que el trabajo multidisciplinario, la calidad de la ciencia generada a nivel de instituciones como por ejemplo las universidades, centros de investigación, la colaboración, digamos, y la transmisión de la importancia y de la información científica en un lenguaje sencillo, en un lenguaje cercano a la población, de poder transmitir que lo que se hace a nivel científico tiene un impacto directo. Creo que es algo que se logró durante la pandemia y que tenemos un compromiso muy importante de mantenerlo. Y justamente porque esto que se evidenció en este minuto es aspectos que siempre deberían prevalecer en nuestra población, y la comunicación de este trabajo científico que se hace para lograr soluciones en problemáticas que mañana pueden ser de distinta índole, pero que también la ciencia juega un rol sumamente fundamental, tiene que mantenerse sistemáticamente para que prevalezca. Y de hecho, yo creo que justamente este gran avance que se tuvo de que en menos de un año de que se generó un nuevo virus, se haya accedido a no solamente una, sino que múltiples vacunas, es el resultado de un desarrollo científico de excelencia a nivel mundial. Esto no se hubiese podido lograr si no hubiesen existido las capacidades que se han ido gestando a lo largo del tiempo y que ahora se han ido evidenciando en este caso de una pandemia. Yo creo que hay también muchas enseñanzas que se tienen que rápidamente implementar y se tienen que, digamos, perpetuar en nuestra sociedad. Y para poner un ejemplo muy concreto de, por ejemplo, lo que ocurre a nivel de las vacunas, quedamos muy en evidencia de que a pesar de que logramos a partir de la ciencia, ¿verdad?, de excelencia, tener el acceso temprano a vacunas, sí estamos muy vulnerables frente a una situación en donde aparezca un nuevo microorganismo y no tengamos esta capacidad de poder acceder rápidamente a vacunas, por ejemplo. Y por lo tanto, se queda en evidencia la necesidad de que existan estas capacidades de infraestructura, de inversión, de personal altamente capacitado, para que generemos una independencia en situaciones en las cuales nuestro país posiblemente se pueda ver afectado y no contemos con estas capacidades de obtener desde
el extranjero productos generados por otras entidades. Eso creo que con la pandemia justamente que se ha venido de alguna manera manifestándose, evidenció muy fuertemente a nivel de toda la sociedad, y creo que eso es algo que está hoy en día, está en la discusión, se está implementando, y creo que esos son ejemplos claros de elementos permanentes que tienen que mantenerse en países para poder acceder de una parte y también responder rápidamente con soluciones para problemáticas futuras de salud específicamente. Muchísimas gracias, Susan. Tenemos una consulta acá del decano de Rodrigo Figueroa. Sí, mi pregunta es para Carolina. La verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando. Quiero agradecerle a todos, por supuesto, las presentaciones. Y a Carolina en particular, como egresada de nuestra universidad, tengo dos preguntas juntas, la verdad. De alguna manera, tu historia es muy increíble, probablemente por la evolución que ha tenido. Quería preguntarte, ¿cuánto de esto viene de alguna manera o cuánto pudo nuestra formación de la universidad ayudarte en este desarrollo que tú fuiste emprendiendo? Yo alguna vez escuché que tu trabajo había partido casi en la cocina de tu casa, entonces la pregunta era un poco también, ¿cuánto de esto de alguna forma tuvimos algo que ver con ello? Y cuánto es de tu propia, probablemente también, empuje y creatividad personal. Probablemente han habido muchas dificultades en este camino. Y mi segunda pregunta tiene que ver con si pudieras tratar de resumir, transmitir, aquí están presentes en este proyecto Ciencia 2030, que busca acercar a la academia también con la industria, como de sus grandes desafíos, y hay 5 facultades involucradas, un cuarto tal vez de la universidad, en términos de las facultades que hay. ¿Cuál sería tu mensaje primero para los que formamos estudiantes, futuros profesionales, y cuál sería tu mensaje para los estudiantes también, particularmente para estos estudiantes que les interesa este mundo, tienen el bichito del emprendimiento, de la innovación? Muchas gracias a todos por esta entretenida reunión. Gracias, Rodrigo, por tus preguntas. Mira, yo creo que para responderla rápido así, creo que la universidad inculcó cosas entretenidas. Primero porque me cambié 3 veces de carrera, así que estuve en biología y con Juan Correa en las ciencias biológicas. Después estuve en bachillerato en ciencia, estuve un año en medicina y ahí me fui a agronomía. Así que yo creo que la universidad en sí tuvo muchos aspectos relevantes de poder innovar. ¿Por qué? Porque pasé por muchos ramos distintos. Por lo tanto, tenía como una pincelada, sin ser experta en nada, tenía una pincelada de muchas cosas diferentes, y eso me ayudó mucho en distintas etapas de formar una empresa y de innovar con alimentos. Yo creo que también me inculcó mucho la agronomía en su aspecto. Yo soy economista agraria, entonces todo en la pincelada también de economía, sin ser economista, me ayudó mucho también a poderme meter en el mundo de los negocios y poder tener como una base estructural de lo que significaba manejar una empresa, manejar roles, ¿cierto? Como emprendedora, como empresaria, como agricultora, como todo junto en esta. Así que creo que es súper importante esa pregunta. Yo creo que es clave, y ahí viene la segunda, el mensaje a los formadores, que son todos ustedes y líderes dentro de sus comunidades, sus decanatos, poder formar gente que sea capaz de comunicarse con distintas áreas. O sea, que los científicos no queden como encapsulados en su propio mundo, netamente de la química, de la física, de la biología, ¿cierto?, de la matemática, sino que seamos capaces como de generar como, no sé, raíces que pasen de una decanato a otro y puedan producirse esta interacción entretenida de ramos, ¿cierto?, de mallas que se intermezclan, de cosas un poquito más como, no sé, entrelazadas entre una carrera y la otra. Yo creo que eso es súper clave como formadores. Y después, como a los estudiantes, decirles que aprovechen. O sea, yo creo que en Chile existe las mallas súper estructuradas, y de repente la gente, yo tengo 2 estudiantes en la universidad hoy día, en ingeniería y en la Católica, y de verdad que de repente como que me impresiona cómo se quedan como encapsulados en su propia malla.
yo creo que de repente no saben las posibilidades que tienen de poder tomar ramos en otras facultades, que a lo mejor, claro, no los avanzan directamente en terminar, ¿cierto? Y lograr el título a tiempo, les va a tomar más rato terminar, pero salirse del esquema puntual de donde uno está metido es clave para poder el día de mañana migrar a otras cosas, integrar conceptos distintos en el crecimiento, en la formación de la cabeza. Así que, nada, pues mensaje a los estudiantes que no cometan el típico error de querer ser científicos puros, porque tiene un valor maravilloso, porque no hay mejor aporte que la ciencia, yo creo, en miles de aspectos de nuestra sociedad. Pero también aprendan a conectarse con otros valores de otras facultades, de otros ramos, de otras disciplinas que van a complementar ese aspecto científico de ustedes y los van a hacer llegar a un punto mucho más libre y más al final intuitivo de lo que, donde tienen que aportar. Así que eso diría yo. Hay tantas cosas más, pero yo creo que ya es tarde. Así que un abrazo a todos y gracias por la invitación. Buenísimo, Carolina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos un poquito tarde con los tiempos, con lo cual tenemos algunas preguntas del público. Vamos a concentrarnos en una o dos, las va a hacer acá nuestro periodista Ricardo Acevedo, y las preguntas que queden pendientes vamos a dejar un espacio en la web que después se los vamos a comunicar. Antes de darle la pasada a Ricardo, hay acá Patricia Muñoz de la ANID, en relación a a la presentación que hiciera Claudio Maggi. Ella quiso dejar algunos temas claves y que son los siguientes: la investigación inter y transdisciplinaria, el trabajo colaborativo, demuestran que las respuestas y los impactos aceleran la propagación de dicho conocimiento. Ricardo, por favor, la pregunta aquí del público. Perfecto, ¿me logran escuchar? Bien, bueno, hemos estado recogiendo las preguntas durante todo el conversatorio. Nuestros colegas le han informado a través de YouTube. Vamos a tener disponible de nuestra web todas las preguntas y respuestas que surgieron durante este conversatorio, pero en atención al tiempo vamos a hacer lo más breve posible. Tania Savieso, directora del eje de posgrado y vinculación con el entorno socioeconómico, pregunta para Claudio: dadas las brechas en aprovechamiento de las revoluciones tecnológicas entre naciones, ¿por qué no invertir más en la formación de PhD apoyando programas nacionales? La pregunta da para una respuesta larga, pero voy a tratar de concentrar un par de ideas que me parecen fundamentales. Yo creo que efectivamente la inversión en capital humano es fundamental para un país que quiere dar saltos y aprovechar esta tecnología. Y esto incluye al capital humano avanzado, al capital humano especializado e incluso a niveles de formación técnica, que son muy importantes en estas transiciones. Por lo tanto, el esfuerzo es un esfuerzo bien sistémico que hay que hacer. Y en el caso del capital humano avanzado también no basta solo, como también lo hemos podido experimentar, no solo Chile, muchos países de situación parecida de la región de América Latina, no basta con implementar masivamente becas de formación doctoral, porque si no implementas además y no preparas al sistema para absorber esas nuevas capacidades, para que esos talentos puedan encontrar en el país o en conexiones con el país ámbitos de desarrollo de ese talento, de desarrollo de las vocaciones que surgen de esa formación, corres el riesgo de buena parte de ellos perderlo, ¿no? O por lo menos tenerlo muy lejos. Yo creo que el estar fuera no necesariamente es perder una capacidad, lo importante es mantener la conexión. Por lo tanto, es importante esa inversión, pero no es suficiente para garantizar el salto en materia de capacidades y posibilidades de desarrollo en estos escenarios de cambio. Es una condición necesaria, pero no suficiente. También hay que trabajar en mejorar los ecosistemas y a todos los niveles de formación del capital humano. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, como le dijimos, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando, y para eso le hemos pedido a Max Markowski, director de Ciencia 2030, y a Pedro Buchón, vicerrector de investigación, que nos dejen un mensaje de cierre.
No, bueno, agradecerles a todos quienes pusieron y yo que estoy seguro que estas son instancias muy inspiradoras para nuestros alumnos que buscamos justamente, como se comentaba en el panel, lo comentaba Carolina, de expandir sus posibilidades de desarrollo, despertar la curiosidad y poder en el fondo coger los amplios intereses que tiene la audiencia, ¿ya? Hoy día lo que nosotros estamos buscando como universidad es poder ayudar a generar esos cruces, a poder generar esas conversaciones, pero que permiten al mismo tiempo como acoger una multitud de intereses e invitarlos a que sigan participando de estas instancias, que comenten lo que está ocurriendo, el boca a boca, ¿ah? Que le funciona a TICA también, yo creo que nos va a funcionar mucho a proyectos de esta envergadura, y que permitan de esta forma contagiar y conectarse con compañeros, con compañeras, con académicos, efectivamente explorar posibilidades de desarrollo en otros ámbitos relacionados, en el fondo hacer despejar y despegar la curiosidad, ¿ya? Así que les invito a todos a que sigan estimulándose a partir de la energía que les puede brindar este proyecto. Muchas gracias, Isabel, y a todos por la organización. Muchas gracias, vicerector. Max. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es bastante tarde, así que voy a decir básicamente agradecimiento a los tres panelistas, sobre todo, a Carolina, a Susan y Claudio. Cuando organizamos esto quisimos de que fuera una mirada amplia de la ciencia, y yo creo que lo cumplimos con creces, tres exposiciones muy distintas y mirando realmente todas las esquinas que tiene este tremendo desafío de la vinculación de la ciencia con los problemas de la sociedad. Así que solo eso, el proyecto Ciencia 2030 tiene objetivos bien ambiciosos. Vamos a necesitar la ayuda de toda la comunidad de la universidad. Y eso, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los expositores, panelistas, a todos los que nos acompañan desde sus casas, y los esperamos la Semana de la Ciencia. Nos vemos en octubre. Muchas gracias.